Agradecer a Flaus, al comité organizador, la invitación, a ustedes por estar con nosotros acá en la tarde. Vamos a hablar sobre la ecografía de pelvis en niñas y adolescentes. Indicaciones para el ultrasonido pélvico. Entonces está el descartar pubertad precoz o retardada, el dolor pélvico y los genitales ambiguos como las causas más comunes de consulta para este tipo de estudios. Sin embargo, existen múltiples, como es evaluación del tracto urinario, el sangramiento, la presencia de masas, los procesos infecciosos, traumas, sospecha de neoplasias. ¿Cuáles son los requisitos? Pues son mínimos, transductores de alta frecuencia, que esto va a depender del volumen y de la edad de la niña, y la vía de abordaje que utilicemos, ya que hemos tenido pacientes en quienes hemos hecho estudios vía transrectal y no solamente vía suprapúbico. ¿Cuál es el objetivo? Visualizar útero y ovarios. En el útero vamos nosotros entonces a evaluar su tamaño, la relación cuerpo y cuello y la definición del endometrio. En los ovarios igualmente determinar el tamaño, el volumen y la presencia de folículos. El tamaño y la forma del útero van a variar de acuerdo con la edad, con la actividad hormonal y también la paridad. Tenemos que las modificaciones con respecto a la edad, al nacimiento, el fondo uterino es prominente. Hay un engrosamiento del endometrio que generalmente no rebasa los 3 milímetros y hay un radio fundus cervis de 1 a 2. El volumen de los ovarios generalmente no es mayor de 1 cc, pero podemos encontrar ovarios con ese tamaño. Esto fundamentalmente debido a la actividad hormonal materna, que van a hacer que este útero sea ligeramente voluminoso con respecto al útero en el periodo infantil. Entonces encontramos con nuestra vejiga llena, vemos el útero, es su forma de pera, vemos como el diámetro anteroposterior del fondo pues es menor al del cuello uterino. En el corte transversal definimos esa endometrio muy bien y podemos apreciar cómo el volumen del ovario es muy similar o el tamaño al del útero, con presencia de pequeños folículos. Ya el útero infantil, es decir, a partir de los 2 meses a la etapa prepuberal, vamos a conseguir que el útero tiene una forma de pera invertida, donde hay una mayor prominencia o es un diámetro AP mayor a nivel de cuello con respecto al cuerpo fondo uterino. Entonces tenemos un radio fundus cervis de 1 a 2, donde, pues repito, resalta cuello uterino. Entonces nuestra imagen, la vejiga llena, bien planificada, y vemos este útero con forma de pera invertida. Otro ejemplo, vejiga llena, visualizamos útero y vemos cómo el fondo es poco prominente. Lo vemos en corte longitudinal y en el corte transversal fondo uterino. Este útero va a sufrir una ligera modificación generalmente a partir del sexto año de vida, en el cual el cuerpo crece ligeramente y él va a adquirir un aspecto ligeramente tubular, con un diámetro que se va a mantener dentro de los 2.4 a 2.9 centímetros y el diámetro AP de fondo y cuello es muy similar. Y entonces decimos que hay una relación cuello-fondo de 1 a 1. En la pubertad, generalmente se considera en nuestro medio que está alrededor de los 7-8 años, el fondo y el cuerpo uterino van a crecer gradualmente hasta que estos predominan sobre el cuello. Entonces vamos a tener un útero que va a alcanzar una longitud de aproximadamente 5 a 7 centímetros, en el cual vamos a poder definir cavidad endometrial y radio fundus cervis entonces es de 3 a 1. O sea, hay una inversión de esa relación. Aquí apreciamos en forma esquemática las modificaciones de ese útero desde el periodo neonatal a través de la infancia hasta posteriormente llegar a la pubertad, donde él tiene unas características muy similares a la del útero del adulto. Los ovarios, por otro lado, en el periodo fetal tienen un estadio de gónada indiferenciada que a través de procesos de diferenciación, maduración, multiplicación llevan al aumento en los mismos y a la presencia de folículos. En el periodo neonatal vamos a apreciar altos niveles de hormonas y esto mismo favorece que nosotros visualicemos los folículos.
¿Cómo calculamos el tamaño del ovario? Esto es importante, lo vamos a hacer. Él es considerado que tiene una forma ovoidal, elipsoidal, y entonces hay una fórmula estándar con el 0.52 que lo multiplicamos por los diámetros longitudinal, transversal y anteroposterior hasta el año de edad de 1 centímetro cúbico. Entre los 2 y los 6 años está por debajo del centímetro cúbico y esto progresivamente va a ir aumentando hasta llegar a la pubertad, al inicio de la menarquia, en donde va a tener un volumen de aproximadamente 4.2 centímetros cúbicos. Acá el volumen en forma esquemática con la edad, pero básicamente pues consiste en lo mismo. Entonces, esta es una pequeña de 9 días y aquí vemos el ovario con su forma ovoidea y definimos estas pequeñas estructuras anecoicas que corresponde con folículos, ¿verdad? Una bebé de 4 meses e igualmente definimos ovario y la presencia de estas estructuras que no consisten en ningún reto para nosotros identificarlas como pequeñas imágenes quísticas o foliculares. A los 4 años igualmente. Podemos concluir que los folículos son un hallazgo normal a lo largo de la infancia. Sin embargo, hay un detalle muy importante o quizás un tip que debemos tener siempre presente y es el volumen del ovario, ¿verdad? Este siempre debe estar menor a 1 cc. Si conseguimos un ovario de mayor tamaño, entonces ya pues esto es patológico. En la pubertad precoz, ¿por qué es útil? Bueno, por un complemento a la evaluación clínica. Es decir, la pubertad es el momento en el cual hay una maduración de las características sexuales y físicas del individuo. Entonces, si nosotros vemos una niña que antes del tiempo comienza a presentar ciertos caracteres sexuales secundarios, vamos a hacer de primera línea el estudio ecográfico para ver qué hallazgos o qué cambios pueden haber a nivel de la morfología de útero y ovarios, porque entonces esto nos va a indicar si hay la necesidad de hacer estudios complementarios para descartar si eso se trata de una pubertad precoz verdadera o no. En la pubertad, entonces ya tenemos a nuestra joven con un útero de tamaño alrededor de 5 a 7 centímetros, con definición de endometrio, con presencia de folículos que pueden tener diferente diámetro en los ovarios, y esto pues es normal. Sin embargo, si nosotros en una niña de 5 años que debe tener el útero con esta forma, conseguimos un útero de aspecto tubular o quizás un poquito más que eso, pues ya esto es patológico y no lo consideramos normal. Al igual que si vemos que hay un aumento en el volumen de los ovarios, ¿verdad? 3 años, 5 años, no tenemos por qué ver esos ovarios alargados con volumen mayor de 1 cc. A los 7 años ya el útero va a tener este aspecto más tubular con crecimiento y podemos apreciar volumen de ovario. Generalmente aquí lo que hacemos es seguimiento con respecto a otros cambios que pueda presentar y con esto decidir qué es lo más indicado y si hay pubertad precoz o no. Esta es una pequeña de 4 años que en consulta o la traen las madres porque ella presentaba una secreción de tipo mucosa en forma intermitente. Hacemos el estudio ecográfico, nos llama la atención sus ovarios, presencia de unos quistes, ligero aumento en el volumen de útero y presencia de un contenido predominantemente líquido en cavidad endometrial sin evidencia de engrosamiento de las paredes ni otra alteración. Ellos consideran que esto se trata de un proceso infeccioso que está generando el mismo aumento en el tamaño del útero, recibe tratamiento como tal, no volvemos a ver la niña sino hasta 1 año posterior a esto, en la cual consultan nuevamente por la misma sintomatología. Y si bien vemos que hay contenido en la cavidad endometrial, lo que más nos llama la atención es el aumento en el tamaño del útero. Y por esto ya se refirió para estudios para descartar pues la presencia de algún otro problema. En la pubertad, a los 8 años podemos encontrar niñas con úteros que tienen un aspecto aún infantil, sin embargo no es raro ya conseguir niñas con un aspecto de útero parecido al del adolescente. Otra indicación, el dolor pélvico. Las causas, pues las más comunes, ya nos habló la doctora, es patología vesicureteral, pero tenemos la patología de origen ginecológico, que es el motivo de nuestra charla, y están los quistes, la presencia de o posibilidad de torsión, tumores
o enfermedad inflamatoria pélvica. Ya sabemos que en nuestros medios pues es común el inicio temprano de la actividad sexual de nuestras jóvenes. Por eso no podemos descartar otra posibilidad como es el embarazo ectópico. Los quistes de ovario son secundarios a la presencia de hormonas maternas y placentarias. Pueden estar asociados a otras patologías como son la fibrosis quística, el hipotiroidismo juvenil congénito. Menos común los quistes paraováricos, pero están presentes. Y las complicaciones, ya las mencionamos y las habló bastante bien claro Sadie, son la torsión, la hemorragia o la ruptura. Entonces son imágenes anecoicas muy bien definidas. Esta es una pequeña de 1 año en la que vemos un ovario aumentado de tamaño con múltiples estructuras anecoicas en las cuales los estudios revelaban altos niveles de estradiol. Pueden haber quistes de mayor tamaño. En esta pequeña tenía en el ovario izquierdo un quiste completamente anecoico, en el ovario derecho un quiste con contenido en su interior. Regresa a los 3 meses y vemos que aunque este disminuye de tamaño, hay mayor presencia de imágenes quísticas y en el otro hay una mayor organización de esto que se interpretó como un quiste hemorrágico. Quistes variables, importantes, a veces muy difícil con las niñas pequeñas que no contienen la vejiga, pero lograr una vejiga llena que nos permita definición de vejiga y los ovarios y por tanto determinar, visualizar la imagen en lo posible el parénquima ovárico, esta es una pequeña de 10 años, otra imagen, seguimiento, si el dolor, dependiendo de la intensidad del dolor, generalmente lo que hacemos es seguimiento, si hay desaparición de la clínica con el tratamiento médico y desaparición de la imagen, pues se trata de quistes o folículos persistentes y no ameritan mayor conducta. Aquí vemos tejido ovárico y una imagen anecoica de paredes lisas, bien definidas, que corresponde a quiste. Este ya de mayor tamaño, vemos vejiga llena y esto no corresponde a vejiga, sino un quiste de gran tamaño en una pequeña de 14 años. Esta otra niña que había sido operada, que tenía el antecedente de una oforectomía derecha por un disgerminoma y acude como parte de su control a hacerse un estudio ecográfico y conseguimos en el ovario izquierdo unas imágenes quísticas muy bien definidas, ¿verdad? Su útero, ella aún no tenía la menarquia. Vemos que en el útero hay modificaciones, con lo cual le notificamos esto a su médico tratante, pensando que ella estaba próxima a la menarquia y que quizás por eso la presencia de los folículos. Repetimos un estudio en el mes de octubre y vemos que hay un aumento importante en el tamaño de ese ovario, con modificaciones del mismo, heterogeneidad, zonas quísticas, pequeñas áreas de mayor ecogenicidad, vascularización. Y ante esto y su antecedente, ella va a la mesa quirúrgica y esto resultó, lamentablemente, por un lado, porque tuvieron que hacer una oforectomía, resultó un quiste hemorrágico. Okay, lamentablemente, pues la niña ya quedó sin sus ovarios. Otra paciente que acude para segunda opinión por la presencia de una masa parauterina que no podía definirse ovarios. A ella se le hace un estudio vía transrectal, ¿verdad? Vemos el útero desplazado por esta gran masa muy bien definida, muy bien delimitada, ligeramente heterogénea, con pared gruesa, vascularización predominantemente periférica. Fue a la mesa quirúrgica y esto correspondió con un plastrón apendicular que se ubicó en fondo de saco de Douglas y ya después en el control pues pudimos visualizar, debido a que los ovarios habían sido desplazados, pudimos visualizar bien ambos ovarios y su útero y bueno, el diagnóstico patológico pues no daba lugar a dudas. ¿Okay? Otra pequeña acude por dolor, un dolor de fuerte intensidad que para el momento del estudio, aproximadamente unas 20 horas, 18 horas después del inicio, conseguimos una imagen quística de gran tamaño, se veía algo de parénquima ovárico con una ligera vascularización periférica, el otro ovario completamente normal. Los padres, por el tamaño, se recomendó la posibilidad de plantear conducta quirúrgica. Los padres, sin embargo, se negaron a esto. La chica acude en el mes de mayo, o sea, a los 2 meses aproximadamente, por otra crisis de dolor. Vemos útero, vemos como hay una pequeña cantidad de líquido en el fondo de saco. Esta imagen anecoica ligeramente de mayor tamaño, en este momento
ausencia total de vascularización, el ovario izquierdo normal, allí le recomendamos que era prudente considerar la conducta quirúrgica, sobre todo porque ya había líquido en cavidad, lo que indicaba que el proceso pues ya no era tan simple. Fue a la mesa quirúrgica y se diagnosticó una torsión del ovario, y aquí se ve el pedículo torcido y bueno, ese ovario grande con signos de necrosis. Masas, ya habló Sadie bastante bien de esto. El teratoma benigno de ovario es el más común, varía un poquito la literatura, pero es la patología más común. El teratoma maduro, el disgerminoma, el tumor maligno más común, el carcinoma embrionario, el cistadenoma seroso y mucinoso son otros. Generalmente vamos a ver que el teratoma es como una masa ecogénica, de diferente ecogenicidad, puede haber componente quístico. Podemos apreciar en algunos casos, esto va a depender del tamaño, tejido parénquima ovárico, el cual sí va a tener vascularización, mientras que la lesión va a ser totalmente avascular, ¿no? Otro ejemplo, generalmente el contenido graso, la presencia de calcificaciones, pues ya nos ayudan a hacer el diagnóstico en estas lesiones pequeñas. Muchas veces por lo pequeño los padres prefieren hacer seguimiento y nosotros lo que recomendamos es que en el momento en que se vea que esta modifica algo su tamaño, pues no dejar pasar más tiempo y ya proceder a la conducta quirúrgica para evitar, sobre todo en estos casos pequeños, que haya complicación de los mismos. Entonces, el teratoma quístico maduro es el tumor germinal más frecuente, son benignos, también llamado quiste hermoide, están revestidos por epitelio plano, estratificado con apéndices cutáneos. Es por esto que hay grasa, hay detritus, hay pelo y en ocasiones también pueden haber huesos cartílagos. Con altísima frecuencia o generalmente ellos son asintomáticos, es decir, no es la causa de dolor ni nada, sino que lo encontramos como parte de la evaluación de la paciente. Esta jovencita, 12 años, viene, hacemos el estudio ecográfico, ella acudió por un retardo en la menstruación. Cuando hacemos el estudio vemos esta imagen marcadamente ecogénica, sin embargo cuando hicimos el control ella había desaparecido y se trataba de un cuerpo lúteo. Tenerlo en mente siempre porque él es el gran simulador y en ocasiones pues podemos confundir y de repente sometemos al paciente a un procedimiento que no necesita. Las hernias inguinales, ya las mencionó, otra causa de dolor, generalmente se presentan en niñas muy pequeñas y las vamos a ver como masas ovoideas muy bien definidas. A veces estamos buscando el ovario en su posición normal, no lo encontramos, va a depender del motivo de consulta también. Si hay la sospecha de una agenesia gonadal o algo y no encontramos ovarios, hay que buscarlos. Y en ocasiones pues los conseguimos a nivel de la región inguinal y forman parte de una hernia inguinal. Como dijo Sadie, bien importante verificar, ¿verdad?, la vascularización y la importancia de que esto sí es de procedimiento quirúrgico rápido. Otro ejemplo, vemos el ovario, vemos los folículos y vascularización del parénquima. Otra indicación, sangramiento prepuberal. Bueno, pudo haber sido una de las formas de presentación de pubertad precoz. La presencia de cuerpos extraños es raro, pero puede ser. Y otro, el rhabdomiosarcoma. Un ejemplo, ya lo mencionó Sadie, una paciente de 5 años con sangramiento intermitente. El hallazgo, una masa hipoecoica heterogénea ubicada en relación con el piso pélvico que desplaza útero, no se define bien. Vascularizada, y esto fue a conducta quirúrgica y se confirmó el diagnóstico de rhabdomiosarcoma. Otras indicaciones para estudio pélvico, la amenorrea. Sabemos que es la ausencia de menstruación a los 14 años con retraso del crecimiento y la presencia de caracteres sexuales secundarios. O bien, si ya a los 16 años, con toda la presencia, con buen desarrollo y los caracteres sexuales secundarios, si no hay menstruación. Entonces, la primer estudio que debemos realizar pues, es el estudio ecográfico para descartar disgenesia gonadal, anomalías mullerianas que pueden ser mínimas con la presencia de septum o total por agenesia de vagina. La agenesia mulleriana y las de origen hipotalámico.
Entonces, el estudio inicial, vemos nuestra vejiga bien llena, generalmente ya son jóvenes que controlan el esfínteres bien, que no hay problema. Vemos este útero muy, muy pequeñito, ¿verdad? Que no concuerda con la edad, un útero rudimentario. Y lo relacionamos con una posible digenesia gonadal de estas, el XO, que es el síndrome de Turner, ya asociados con patología renal, riñón pélvico, riñón en herradura. También pueden haber anomalías esqueléticas y anomalías cardiovasculares. Lo característico es el útero infantil y a veces podemos o no ver unos ovarios muy rudimentarios. Generalmente no los vemos. Esta es una chiquilla quien inicialmente pues tenía su útero así. Ellas les ponen tratamiento hormonal para que haya un crecimiento del útero y vean menstruaciones regularmente. Realmente en ellas pues es si hay el deseo de un embarazo, que es donde ya van a meritar otro tipo de apoyo y tratamiento. Y aquí no visualizamos realmente lo que corresponde a los ovarios. Acá vemos cómo secundario al tratamiento, pues hay engrosamiento de endometrio y ellas llegan a tener reglas en forma regular inducidas por su terapia hormonal sustitutiva. Ausencia de útero y ovarios es otro hallazgo que podemos tener en nuestra evaluación. Entonces visualizamos la región inguinal y vamos a conseguir estas estructuras que pueden estar ubicadas en canal inguinal o de localización más superficial, estructuras ovoideas homogéneas. Este otro caso de una pequeñita recién nacida, pueden ver que todavía tiene su clip umbilical, en la cual se pensaba que era una niña, había una hipertrofia de los labios, había un clítoris hipertrófico. Hacemos el estudio ecográfico, no vemos, ¿verdad?, la presencia de útero ni de ovarios, la vejiga, no hay útero. Hacemos la evaluación de partes blandas, evaluando estos labios y conseguimos que hay cierto contenido líquido y estas estructuras que le interpretamos entonces como ovario. El clítoris podemos ver ahí los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso y esto pues se correlaciona con insensibilidad periférica a los andrógenos. Son pequeños que tienen un fenotipo femenino, sin embargo el cariotipo es XY y no hay útero, por supuesto, porque es un cariotipo XY, y las gónadas, como vimos, están ubicadas o en los conductos inguinales o pueden estar ubicadas en abdomen. Las anomalías müllerianas, los conductos de Müller se fusionan caudalmente para dar origen al útero, a cervix y vagina. Los extremos craneales van a dar lugar a las trompas de falopio. Si hay una detención en el desarrollo, vamos a tener agenesia, el útero unicornio, unicollis, tenemos desórdenes de fusión lateral y desórdenes de fusión vertical, que son los que tienen que ver con la canalización. El más común en la agenesia es el síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, en el cual hay una ausencia o hipoplasia de vagina, hay un útero ausente o rudimentario, los ovarios están normales, y esto es porque simplemente tienen un origen embrionario diferente, entonces ellas pues pueden tener ovarios normales. Está asociado con anormalías renales y esqueléticas. También está la atresia vaginal, es una anomalía obstructiva que puede acompañarse de ovarios ectópicos. Entonces tenemos la vejiga llena, hacemos el corte transversal y vemos ovarios y sin embargo el útero está ausente. Corte longitudinal, visualizamos nuestros ovarios ambos cortes, pero definitivamente pues no hay útero. Las malformaciones obstructivas se van a manifestar en la edad neonatal como una masa palpable, en la menarquia, con dolor pélvico cíclico y lo característico es que no hay sangramiento o es un sangramiento muy, muy escaso, que entonces ya hablaríamos de amenorrea primaria. Las complicaciones son el hematocolpo, la hematometra, el hematosalpinx. Aquí unos ejemplos en una bebé de 4 meses quien acude porque hay secreción. Esto es un hidrocolpus y básicamente decimos con hidrocolpus porque la madre nos refiere que esta bebé intermitentemente expulsa por la vagina una secreción mucosa.
hacemos el estudio, hacemos el corte longitudinal, lo que nos habló Sadie antes, interpretamos, aquí podemos definir muy bien el útero, vemos el cuello uterino, el labio anterior, el labio posterior y la vagina con ese contenido anecoico. En el corte transversal vemos, hacemos un barrido, vemos nuestro cuello perfectamente en el corte transversal y en la medida que progresa el estudio vemos que hay un vaciamiento de ese contenido. ¿Okay? Ahora, tiene 4 meses, llama la atención un poquito, quizás aún, el volumen de útero. Consultamos a la madre, ella todavía está lactando y esta es otra causa por la cual pueden persistir niveles altos de hormona y esto favorecer que no haya una involución del útero. Simplemente está en seguimiento porque no hay otra sintomatología. Otro ejemplo, aquí podemos definir parte de vagina, ¿verdad? Y vemos esta colección y visualizamos el útero. ¿Okay? Otro ejemplo de hidrocolpos, hematometra, entonces ya este contenido es más grumoso, no es tan fino. Aquí vemos un importante aumento en el volumen de parte del cuerpo uterino y el contenido en su interior mixto. Estas son pacientes que consultan por amenorrea. Ya en el corte transversal, vemos cómo el útero se extiende, o sea que aquí además del hematometra había ya contenido en las trompas. No obstructivas, alteración en la función de los conductos, el útero septo, el útero bicórneo y Dolph, los tabiques vaginales. Estos son un poquito más difíciles de interpretar desde el punto de vista ecográfico y realmente muchas veces no son un motivo de consulta como tal. El útero bicórneo sí lo vamos a conseguir, los tabiques es un poco más difícil porque realmente estos van a dar sintomatología en el momento en que ellas inicien su vida sexual o que haya el deseo de un embarazo porque son causas pues, de infertilidad. En el útero doble vamos a tener nuestra vejiga y entonces vemos cómo estos dos cuernos, que muchas veces los podemos seguir y vemos si ellos son dos úteros con su cuerno, con su cuello o las características del mismo ya para definir. En este ejemplo había un útero doble y uno de estos tenía contenido hemático, mientras que el otro sí estaba permeable. Entonces ella realmente tenía unas reglas que eran poco voluminosas, pero sí veía reglas. Sin embargo, refería mucho dolor durante la menstruación, es el motivo por el cual se hace el eco, y encontramos con que el otro útero no había un vaciamiento del contenido del mismo. Es la misma pacientica y vemos el contenido en útero. La ecografía es un método simple, no ionizante, con unos resultados de forma inmediata que orientan al clínico en cuanto a la conducta, no invasivo, de bajo costo y en el cual, como todos los procedimientos en imágenes, es muy importante conocer la anatomía y las variaciones fisiológicas, sobre todo que estamos tratando con niños, para no inducir conductas inapropiadas o que pongan en riesgo a la joven. Entonces, bueno, con esto concluimos lo que es la evaluación de la pelvis en la niña y adolescente.